Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muy buenos días, un saludo cordial para todos ustedes. Hoy hablaremos de los guerreros digitales. Es interesante ya el nombre, guerreros digitales. Se supone que harán una guerra en las redes sociales. Son guerreros, hacen guerra y por lo tanto tiene que ver con primero una organización, segundo un mensaje y tercero una metodología. Guerreros digitales quiere decir que la campaña electoral, aunque faltan 7 meses para las elecciones, esta campaña electoral no será como las que hemos vivido anteriormente. Esta es una guerra y para eso han pagado a un contingente numeroso de jóvenes que tienen acceso a las redes sociales, que saben manejar el celular y la computadora. Por eso son jóvenes. Esa es su virtud. Pero tienen que hacer lo mismo que hacen los viejos del MAS, es decir, sabotear, insultar, hacer una guerra que será sucia. No hay guerra que sea limpia, las guerras son sucias. Para esto el gobierno está usando nuestra plata, eso es lo interesante. Mire, para este año, 2019, año electoral, al igual de lo ocurrido el 2014, el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, que es el que gasta en publicidad, ha subido significativamente. En concreto, para este año, el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones se ha cuadruplicado. El año pasado tenía un presupuesto de 150 millones de bolivianos, ha subido a 527 millones de bolivianos. Es el equivalente de algo más de 75 millones de dólares. Son 75 millones de dólares que el gobierno va a utilizar en no solo promover al presidente Evo Morales y su gestión como mandatario, pero para destruir a la oposición. A estos 75 millones de dólares le han agregado 2 millones de dólares, 14.5 millones de bolivianos, para los guerreros digitales. Les faltó un poquito de presupuesto, entonces agregaron 2 milloncitos más. Uno puede entender que los gobiernos enmarcados en la Constitución tengan un presupuesto para redes sociales, ya que es un mecanismo, es otro medio para llegar a la población y el gobierno necesita llegar a la población, por ejemplo, para estimular el pago de impuestos, para informar sobre su gestión, a ver qué cantidad de impuestos ha recaudado, en qué los ha utilizado. El gobierno podría informar las virtudes del Seguro Universal de Salud, todo es gratis, las radiografías, los análisis de sangre, todo es gratis. No espere enfermarse, ya que todo es gratis, vaya corriendo a los hospitales, en fin, campañas de vacunación, todas las cosas que el gobierno promueve, no bote la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno, al igual que hace este tipo, debería hacer este tipo de campañas en un canal de televisión, pues los mismos mensajes a través de las redes sociales. ¿Eso es lícito? Absolutamente lícito, no solamente eso, necesario cuando el mensaje tiene que ver con la educación de la población, con la orientación de la población, en fin, no solo para promover la imagen personal del presidente, que siempre en marco constitucional es el primer servidor público y por lo tanto transitorio. Pero no es el caso. El gobierno utiliza la propaganda como la utilizó Hitler o Stalin, con el objetivo de perseguir a sus detractores y perpetuarse en el poder.
Es que es una persecución sañuda, es una persecución difamante, es una persecución amedrentadora. Los guerreros digitales, cuando se habla de guerreros, se habla de agresividad, se habla de la potencialidad de la violencia en el mensaje. No es para responder con el uso de la razón. Un candidato opositor dijo tal cosa del gobierno y entonces yo le respondo, mire usted, no ha sido preciso, no, el presupuesto del Ministerio de Comunicación no se ha cuadruplicado, solo se ha triplicado y aquí están las cifras, bla, bla, bla. No, responden violentamente. Periodista vendida al imperialismo, ¿verdad? No, no hay el uso de la razón, hay el uso de los sentimientos y de la agresividad. Está claro que las redes sociales, igual que los mensajes en los otros medios de comunicación, no es para difundir los mensajes del gobierno, sino para desarrollar la campaña electoral del MAS. Y esto es ilícito. Y cuando hablo de ilícito quiere decir que es delincuencial, porque estamos hablando de la malversación de los fondos que maneja el gobierno, que administra el gobierno, pero que son fondos públicos que se originan o en el pago de impuestos o los impuestos a la exportación de gas, en fin, es dinero que cuesta recaudar. ¿Cómo cuesta pagar impuestos? Y resulta que pagamos impuestos para que el MAS los utilice en su campaña electoral. Es doblemente delictivo. Primero, que es dinero público que termina en bolsillos privados. Termina en los bolsillos de los que hacen la propaganda, de los publicistas encargados, contratados por el gobierno, o de estos muchachos, este ejército de muchachos reclutados, del desempleo, de los que no tienen nada que hacer, de los que no van a conseguir otro empleo y entonces se convierten en mercenarios del gobierno, en mercenarios digitales, no tanto por convencimiento como por oportunidad. Entonces, aquí hay un empleo. Mira, además te dan un celular, te dan crédito en el celular y además te pagan. Y te ofrecen, ¿no?, favores. Bueno, ese es ya un delito. Y el otro delito es que de estos $2 millones extras para las redes sociales, pues no sabemos si vayan a los guerreros digitales o fueron a bolsillos particulares, bien particulares. Porque una de las empresas contratadas supuestamente para asesorar al gobierno en el uso de redes sociales es una empresa semifantasma de unos mexicanos que no tienen ninguna especialización, ningún mérito que amerite, su contratación como asesores en redes sociales. Más parece una fachada para embolsillarse $1 millón, ¿no? Así aparecen los nuevos burgueses azules que no hacen su fortuna a través del trabajo, a través de las madrugadas y de las anochecidas, produciendo, comercializando. No, de pronto te llega $1 millón al bolsillo y entonces pasas a ser parte de la nueva burguesía del MAS. Es que el Estado, ¿sabe?, no puede pagar la campaña electoral del MAS, es que no es lícito, eso no es justo. Si se le paga al MAS, pues también se le tiene que pagar a todos los candidatos presidenciales de la oposición, porque se supone que en las elecciones tiene que haber un grado de equilibrio, de equidad entre los candidatos oficialistas y los candidatos opositores, ¿no? Pero es obvio que no está en la vocación del MAS este equilibrio en la asignación de recursos. Ellos están asaltando, porque eso es lo que es, asaltando el presupuesto general de la nación
para destinarla a la campaña electoral. Recordarán que antes del gobierno del MAS había financiamiento para los partidos políticos. El objetivo era precisamente que los partidos, todos, los grandes y los chicos, tengan recursos lícitos que vienen del gobierno para hacer su campaña electoral. Y a cada partido se le daba un presupuesto en función del caudal electoral que había obtenido en las anteriores elecciones. El MAS se opuso tenazmente y de manera demagógica al financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque al ganar las elecciones sabía que para él solito tenía todos los recursos que necesitara a través del Tesoro General de la Nación y que ellos iban a echar mano de acuerdo a sus necesidades. Fue tan demagógico porque dijeron que ese presupuesto asignado a los partidos políticos lo iban a destinar a los discapacitados. Y luego vimos a los discapacitados en las calles llorando por un bono de 500 bolivianos, reprimido de manera despiadada. Y al final se supo que el gobierno se había gastado ese presupuesto en cualquier otra cosa, entre otros ítems, asesores cubanos. Bueno, no hay financiamiento para las campañas de la oposición y el MAS está echando mano a nuestra plata. O sea, estamos pagando impuestos para que el MAS haga su campaña electoral. Y esto no es justo. Estando a un pasito de convertirse en dictadura, han desarrollado una actitud de cinismo impresionante, ¿no? Porque está claro que no tienen sanción. Lo hacen y son cínicos porque no tienen sanción, porque aunque se les pide cuentas, digan lo que digan, salen en hombros del Parlamento y de cualquier interpelación que se le haga. Y tenemos un tribunal electoral que no se cansa de hacerle reverencias al presidente Evo Morales. Entonces han entrado en la fase del cinismo. No solamente gastan en guerreros digitales, en campaña electoral, no solo utilizan vehículos del Estado para hacer su campaña electoral, pero usan helicópteros y avión presidencial y bueno, todo lo que el Estado tiene está hoy al servicio de la ilegítima candidatura de Evo Morales. ¿Y quién está manejando la batuta propagandística? Manuel Canelas. Manuel Canelas, tal vez la persona más accesible del MAS, más racional, capaz de encarar un debate político serio, interesante, en fin, de una escuela aparentemente democrática. Hoy le tocará estar en la fase de más cruel, ¿no? Y más vergonzosa también de el MAS. Manuel Canelas viene de Podemos de España, un partido que nació de la protesta juvenil, pero que fue arrullado con el dinero del chavismo y algún otro presupuesto que salió de la vicepresidencia de nuestro país, es decir, arrullado en la corrupción, porque se inventaron consultorías para sonsacar de nuestros países dinero con el objetivo de crear este partido en contra de los partidos, especialmente el socialista tradicional de España. Pablo Iglesias, ahora diputado, pues ya pasó a ser parte del establishment español, ¿no? Se lo vio comprando una casona que ni le digo, ¿no? Irreconocible para sus años de hipismo izquierdista. Hoy es pues un millonario del establishment político español. Bueno, obviamente Pablo Iglesias defiende, y ahora lo hace Canelas, lo que me hace sentir realmente vergüenza ajena, defiende a los dictadores latinoamericanos, Maduro, Ortega, y ese proceso de transformación de Evo Morales, porque cuando Evo Morales
candidatea de manera ilegítima es el huevo de la serpiente, ¿no? Eso es lo que será el próximo gobierno, tan dictador como el de Maduro Ortega, si es que a pesar del voto popular, Evo Morales se queda en su palacete de 28 pisos. Bueno, Canelas va a tener que transitar por esa ruta, por la ruta de hacer propaganda, malversar fondos, etcétera, etcétera, para ese proyecto dictatorial de Evo Morales. Claro que si no les va bien, ¿no? Si cae Maduro como parece que tiene que caer, porque la situación venezolana no da para más, ni da para que Maduro se quede, en fin, van a saber que todo acto de malversación tendrá que ser sancionado, entre otras cosas, para recuperar esa plata que es nuestra y que tiene que ser invertida en obras sociales y no en propaganda a favor del ilegítimo candidato oficialista. Lo que se viene será una guerra más que sucia, guerras sucias. Así se denominó las acusaciones de un candidato a otro. Sucia cuando está basado en la mentira, pero cuando uno denuncia un acto de corrupción no es sucia, es lo más limpio que se puede hacer. La verdad es una palabra limpia, la verdad nos hará libres, dice la Biblia, y de tal modo que si hay algo que les duele a los oficialistas es la verdad, pero ellos utilizarán la guerra sucia, la guerra del insulto, la guerra de arrinconar a los candidatos opositores, y claro, entre todos los candidatos opositores, Mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que de momento parece ser el candidato que podría ganarle a Evo Morales, y entonces todos los ataques hoy están dirigidos contra Mesa como blanco político de esta campaña de 75 millones de dólares más 77 millones de dólares contra Mesa, porque no es ahora a favor de Evo, ahora es una campaña contra Mesa. Si Óscar Ortiz empezaría a repuntar en las encuestas, no tengo duda que también dirigirían el blanco contra Ortiz, pero de momento el blanco está dirigido contra Mesa. Es muy interesante cómo utilizan las redes sociales para eso. Mesa dice cualquier cosa y le responden con un insulto, y luego el insulto se convierte en el eje de la discusión de ese grupo, lo que es pisar el palito. Pero eso no es todo. No es que estos guerreros digitales van a insultar, van a provocar, van a intentar anular las denuncias contra el gobierno, en fin, no. También son el principio de una organización de matonaje que no solo actuará en las redes sociales, es decir, vía palabras, sino vía acción física. Y por lo tanto son el germen de los famosos colectivos asesinos que han operado en Venezuela y en Nicaragua. Ya no solo es insultar en las redes sociales a través del celular, pero es salir a la calle, primero con un palo y luego con un revólver o una metralleta, y acabar con la oposición. Eso ocurrió en Nicaragua el año pasado, más de 300 jóvenes asesinados a bala, y ocurrió el 17 en Venezuela, y hoy el gran peligro para la oposición en Venezuela, que está pues acorralando cada día más a Maduro, es precisamente la reacción de estos colectivos, que se cree que no es que hay 2.000, sino 200.000, que puedan salir en motos a matar a la gente indefensa que salga a la calle a protestar contra Maduro. Bueno, el germen de eso no solo es una organización paralela, clandestina, que se cree está a la cabeza del hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, en manos de Raúl, pero ahora la dimensión es más grande. Ahora han entrado a actuar los cubanos, y esta es la escuela.
organizar jóvenes, primero para redes sociales, apasionarlos en una causa, convencerlos de esa causa, por supuesto, beneficiarlos con esa causa, porque reciben dinero a cambio, y luego sacarlos a las calles. Hemos visto un botón de muestra en la Argentina. Hace poquito estuvo Mesa en la Argentina y entre las actividades una disertación en un teatro pequeño. Cuando terminó la disertación, más bien que lo dejaron terminar, aparecieron los guerreros digitales. Insultos, insultos. Bueno, la gente trató de sacarlos del auditorio. La conferencia había terminado, todo el mundo se estaba de pie, ya estaban de retirada. Mesa escuchó los insultos y discretamente abandonó el salón y aquellos que eran argentinos, no bolivianos, que les pedían que por favor abandonen el salón, los insultaban: queremos democracia, estos que hablan de democracia no nos dejan hablar. Es decir, el sabotaje, ¿no? Es que no los dejaban hablar, no los dejaban sabotear más, ya habían saboteado. Y entonces de eso se trata. Inmediatamente después, muy interesante el trabajo de las redes sociales, aparece la foto de todos los que protagonizaron el sabotaje en esta charla de Massa. Aparecen en un acto con su gran letrero, Juventudes del MAS, y todos ellos ahí en la foto. Algunos jóvenes y otros no tan jóvenes. Otro no tan joven, bordeando los 50, bueno, pero estaba ahí en la foto de las Juventudes de MAS. Todos ellos habían participado. El video que ellos mismos echaron a correr es el video que prueba que no eran bolivianos que repudiaban a Carlos Mesa, eran bolivianos masistas que fueron a sabotear un acto. Y esta es la pauta de lo que ocurrirá, ¿no? Ya no, reitero, serán guerreros digitales, sino guerreros en las calles, saboteadores, organizados y pagados, ¿no? Atención, ahora portan un celular, podrían portar armas también, ¿no? Esa es la instrucción cubana, a eso van, y no tengo dudas de que los cubanos estén entrenando a gente. Lo ocurrido en el Alto, con el asesinato de Jonathan Condori, la forma en la que la policía actuó, la forma en la que lo mataron, esos disparos precisos en la cabeza, ¡pac!, un disparo, caíste, en el pecho. Este policía, que no sé si es el que estaba muerto, pero, perdón, no es el policía que está detenido, disculpe, sino el policía que lo mató, sea el que está detenido u otro al que están encubriendo, bueno, recibió instrucción cubana. De eso no tenga duda. Y es de presumir que estos guerreros digitales en un sector de élite también sean entrenados por los cubanos. Entonces, lo que se viene por delante no es una elección común y cualquiera. No tendremos una fiesta democrática, tendremos una guerra electoral. Me llega a través de el internet un mensaje de una joven que se llama Kelly Aruquipa, ¿no? Juventudes más IPSP, Juventudes más Oruro. Y este es el mensaje que ella da a todos sus seguidores. Algunos de los seguidores nos los ha pasado. Dice: compañeros y juventudes, a través del Ministerio de Gobierno nos pasaron el dato de dónde estará el limosnero Carlos Mesa. No tengo la menor idea de dónde sacaron el adjetivo limosnero Carlos Mesa, dice. Pero el Ministerio de Gobierno, en coordinación con ellos, ¿no? El Ministerio de Gobierno les da la información de dónde va a estar Carlos Mesa en los próximos días. Dice: la orden es llevar grupos de choque que puedan gritarle y provocar. Compañeros, saben que recibirán bonificaciones y favores
si logran las metas de la campaña. La meta de la campaña es ganar a como dé lugar. A todos los compañeros que tienen celulares que les dimos para el trabajo de guerreros digitales, tienen que estar pendientes de las publicaciones, porque el crédito que se les está dando, tienen que gastarlo en viralizar la información. De tal modo que la información es allí donde esté Carlos Mesa, le hacen un scratch, le hacen un sabotaje y filman eso y lo suben a las redes sociales. Ese es el trabajo por el momento. Es un tweet que es otro botón de muestra. Bueno, yo creo que Evo Morales está intentando vengarse de lo que fue el movimiento o de lo que es el movimiento 21F. Un movimiento que lo ha perseguido alrededor del mundo con la consigna Bolivia dijo no y que lo ha hecho pasar muy malos ratos. Y creo que el objetivo es que el candidato opositor también pase los mismos malos ratos. Pero no con el Bolivia dijo no, sino con insultos. Pero hay una gran diferencia. El 21F, pues, no ha sido un movimiento pagado y menos con recursos del Tesoro General de la Nación. Además, ha sido una respuesta espontánea, masiva y natural en contra del pisoteo de la voluntad popular y de la Constitución. No insultó, no utilizó la agresión, simplemente le echó en cara al dictador que se estaba volviendo dictador, y esa verdad fue durísima. Recordarán la participación de Leo Martínez, uno de los ganadores de algún tramo del Dakar, ¿no? Este gran deportista que en un acto en el que Evo Morales quería aprovecharse del Dakar, Leo Martínez le dijo: señor presidente, por favor, con todo respeto, le pedimos que cumpla la Constitución. ¿Y cuál es la respuesta? La agresión, el insulto. ¿Se acuerda de aquel albañil de Potosí que al pasar Evo Morales le gritó: Bolivia dijo no? No dijo nada más, no lo insultó, no le dijo barbaridad. Bolivia dijo no. Albañil detenido. Es que el gobierno no solo tiene la plata, pero el aparato represivo. Y esto no va a parar. Evo Morales no tiene la posibilidad de ganar porque está en contra de un ejército espontáneo, ¿no? De una mayoría de la población que ya se cansó de su gobierno y que se cansó de las actitudes dictatoriales. Mire, aquel que cambió la palabra presidente por la de dictador en el sellito del informe de Asana, que le costó el cargo al director de Asana. El director de Asana ni se dio cuenta, repartió los informes y allá en esa silueta de Evo que nos persigue como sombra en todo lado, en vez de decir presidente, decía dictador. ¡Qué coraje! ¿Verdad? No sé quién lo hizo, cómo apareció, pero realmente es un símbolo de la resistencia, del hartazgo de la población con Evo Morales. Como decía un mensaje en el Face, no sabemos quién es, pero qué ganas tengo de inventarle unas salteñitas al que lo hizo, y de verdad yo también. Eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. Se viene una guerra frontal. Estamos todavía a 7 meses de del día de las elecciones. ¿Se imagina usted lo que se viene? ¿Se imagina usted a estos guerreros digitales entrenados por los cubanos que no saben nada de elecciones, pero sí saben mucho de inteligencia, de seguimiento, de amedrentamiento, de extorsión y de represión? El día de las elecciones, estos guerreros digitales organizados, pagados, mercenarios del gobierno, pues tratando de cambiar las actas electorales, en fin, todas las barbaridades que harán, el sabotaje a las concentraciones electorales, en fin, eso es lo que se viene, y los candidatos de oposición tienen que discutir seriamente
cómo responder a esto. A mí me queda claro que la mejor forma es no dejar la calle. Creo que hay que seguir las instrucciones de Juan Guaidó. ¡Viva Juan Guaidó! No hay que dejar la calle, no hay que ceder la calle y hay que salir a defender la democracia, hay que salir para impedir que el país se vuelva en otra Venezuela. Y por lo tanto tenemos que responder con una actitud democrática, no aceptar la provocación y movilizarnos, por ejemplo, en la Embajada de Cuba o frente a la Embajada de Cuba. Ahora que el gobierno, por instrucción cubana, decidió expulsar a 5 venezolanos y posiblemente sean 8, porque tuvieron la osadía de protestar frente a la Embajada de Cuba por la injerencia de los cubanos en Venezuela, porque son los cubanos los que impiden que caiga Maduro, pues los expulsaron del país. Bueno, muchos otros seguirán protestando porque ser expulsados de Bolivia no es la máxima sanción. Han pasado por represión, han pasado por hambre, han pasado por la peor escuela, la escuela que hace realmente guerreros democráticos. Y si expulsaron a 8, bueno, reemplacémoslos con bolivianos. Tenemos que impedir que el gobierno de Bolivia siga siendo un gobierno lacayo. Antes lacayo de los gringos, ahora lacayo de los cubanos. No lo permitamos, no lo permitamos. Creo que la primera respuesta es la calle. Esperemos, en realidad, el que tiene que dar la respuesta, los que tienen que dar la respuesta frente a esta agresividad y esta malversación de fondos son los candidatos de la oposición. Estaremos pues pendientes de lo que digan. Muchas gracias por habernos seguido hoy y con otro informe especial estaré mañana en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.